bueno, como no tuvimos clase, vamos a ver un poquito lo administrativo, digamos. ¿Cuál es el material que tenemos para trabajar? Tienen fundamentalmente dos materiales para trabajar. Por un lado, la guía de trabajos prácticos, que va a ser muy necesario que la tengan acá o en sus teléfonos, ¿no? O física, digamos, porque, sobre todo, porque, hola, ¿cómo estás? Porque ustedes van, la materia está pensada para darse con un programa de computación que se llama Statistics. Como ven, no tienen computadoras acá, salvo la compañera, y el resto nadie tiene computadora. Bueno, esto es porque hay una sola aula de computación que está en Hipólito Yrigoyen y no le puede tocar a todos, a nosotros no nos toca. Con lo cual, nos vamos a manejar con las salidas del programa. ¿Qué quiere decir? Con lo que, si ustedes tuvieran el programa, la pantalla les ofrecería como información. Eso, están sacadas fotos y están pegadas esos resultados en la guía. Entonces nosotros vamos a verlo directamente en papel, digamos, en la guía, o en sus teléfonos, lo que sea. ¿Se entiende? Por eso es tan importante poder laburar con la guía acá. Ese es uno de los materiales. Otro material es el libro de Bologna, ¿sí? Que, bueno, ustedes lo pueden comprar en el CEP, ya les venden las partes del libro de Bologna que entran para la cursada. No son todos los capítulos, hay capítulos que no están, por lo tanto el CEP ya los vende los que tienen que usar, y aparte viene con los PowerPoint del teórico de María Silvia, ese mismo boquito que vende el CEP. Si no, pueden comprar el libro, por supuesto, en una librería, ¿sí? Y los PowerPoint de María Silvia están colgados también en el campus, ¿sí? O sea que lo pueden consultar mismo que los videos. Ustedes saben que los teóricos no son obligatorios, por lo tanto pueden ir o no ir, quedan grabados, así que si no pueden en el horario, pero después lo pueden ver un rato en su casa, o a veces les resulta que algún tema es más complicado y necesitan el video y otros temas no. Van ustedes manejándose de manera autónoma. Lo que sí quiero decirles es que en el campus tienen un montón de material de apoyo para las clases y para comprender el material teórico. ¿Ok? Luego vamos a tener que trabajar con una app, eso va a ser después del primer parcial, ¿sí? Que se llama Probability, es una app que se baja al teléfono. No necesitan para su uso datos, o sea, cuando se la bajan, pues pueden no tener datos y se puede usar igual. Es súper práctica, muy fácil de entender, la verdad que es maravillosa. Yo se lo tomo cuando termine estadística, la borran y ya está. ¿Se entiende? Bien, esos son los tres materiales básicamente con los que vamos a trabajar durante toda la cursada. Bien, respecto de los parciales. La materia cuenta con dos parciales, ¿sí? Un parcial es a desarrollar y el otro es choice, ¿sí? El parcial que es a desarrollar, que es el primer parcial, lo hago yo y por lo tanto lo corrijo yo, todo yo. Básicamente todo yo, ¿sí? Con lo cual está buenísimo porque a mí me permite como ir a tener más el ritmo de la clase, ver qué cosas vimos. Por ejemplo, a nosotros nos falta una clase, entonces por ahí hay algún tema que no nos queda tan ajustado. Bueno, o sea, como tomar un parcial que esté como muy acorde a cómo viene la comisión, eso está buenísimo. Segundo parcial, ya no. Segundo parcial lo hace la cátedra, con lo cual ahí tiene que estar todo dado y tienen que estar ajustados. ¿Por qué? Porque algo que se observó que había como muy bajo rendimiento al primer parcial y muy bueno en el segundo, o sea, como que había en los alumnos un crecimiento y que se les dificultaba por ahí mucho el primero y el segundo les iba mucho mejor. Esto es porque tiene que ver con que el tiempo que va pasando, ustedes van estudiando, van practicando, les va mejor en el segundo que en el primero, que es como el encuentro con la materia. Entonces por eso se hizo esto de que la modalidad choice quedara para el segundo y para el primero fuera a desarrollar. Cuando decimos a desarrollar, ¿qué quiere decir? Que van a ser ejercicios muy similares a los que tenemos en la práctica de trabajo, ¿sí? En cambio el otro no, ya es modalidad choice.
Los dos parciales se rinden acá en la comisión, en el mismo horario de la comisión. En el caso del primer parcial, por supuesto, comienza a desarrollar, yo me lo llevo y la semana siguiente o la otra les daré la nota. Y en el caso del segundo parcial del choice, no, se corrige en el momento. Que ustedes lo rinden, me esperan un poquito afuera, los corrijo, ya se los devuelvo y aquellos que promocionan o aprobaron, se van a su casa, se acabó la materia de ese día. ¿Sí? Los que tienen que recuperar van a seguir la semana siguiente. ¿Ok? Bien, el recuperatorio es el mismo sistema, se corrige en el mismo momento, ustedes me esperan un ratito, yo se los corrijo y también ya el día del recuperatorio se van con el cierre de notas. ¿Sí? Para promocionar la materia tienen que tener 7 o más de 7 en ambos parciales. Hace un tiempo que se viene por ahí negociando un poco menos que promedio, que no sé qué. No se acuesten en eso porque eso depende de la titular. Por lo tanto, si la titular dice sí, bien. Si la titular dice no, es no. ¿Se entiende? No es algo que esté estipulado en el programa. En el programa está estipulado 7 o más de 7 en ambos para promocionar. Para aprobar es 4 o más de 4 en ambos parciales. Solo se puede recuperar un solo parcial, ¿sí? Por lo tanto, el día del recuperatorio o recuperan primero o recuperan segundo, pero es el mismo día para los dos y es al final del cuatrimestre, ¿sí? O sea, recién cuando pasan el segundo parcial recuperan los del segundo y los del primero, ¿sí? Las fechas de los parciales, igual toda esta info está en el campus. Yo cumplo en reforzárselos, pero tomen el campus como referencia, sobre todo porque tienen a mí de docente, los que ya me conocen saben que soy muy distraída y tengo un montón de cosas en mi cabeza, y bueno, cosas que me olvidan. Entonces, estén atentos al campus. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Ven? Fecha de los parciales. La fecha de los parciales, muy bien. Entonces, el primer parcial va a ser el viernes 3 de octubre. ¿Sí? Esa es la fecha del primer parcial. El segundo parcial es el viernes 14 de noviembre. Y el recuperatorio es el viernes 21 de noviembre. Sí. Entonces, para algunos la materia se determina en el 14 y para otros el 21. Pero el 21 ya es la última clase. ¿Ok? Profe, en el calendario dice puente turístico. ¿Cómo? Que en el calendario del celular aparece puente turístico del 2021. Esto es un problema grave. Porque si dice puente turístico no hay clase. Ese sería el recuperatorio. Bueno, vamos entonces a poner el recuperatorio. O sea, lo van a tener que dar en otra comisión. Ya no conmigo. ¿Qué lío? Sí, porque seguramente las actas cierren ahí, o sea que no se puede extender una semana más. Bueno, déjenme averiguar a ver en dónde rinden el recuperatorio. Rendirán el recuperatorio en otra comisión con otro. Sí, tenés razón, dice puente. Acá lo dice, ¿eh? Dice puente turístico. Yo no lo leí, lo dice. No, porque yo les ofrecería mi otra comisión, pero mi otra comisión es el lunes.
Con lo cual, el que no aprueba el viernes, el lunes tiene que rendir. Es medio cerquita, ¿sí? O sea, yo tengo otra comisión, también de esta cátedra, pero es el día lunes. Entonces, si ustedes rinden el viernes, el segundo parcial, y se les va mal, tienen que recuperarlo el lunes. Es como, no hay tiempo para que estudien. Bueno, muy bien. Profe, una consulta. Sí. Respecto al parcial a desarrollar, ¿tiene Sí. modalidad tipo teórico y práctico? Sí. Ambos. Ambos. Genial, perfecto. O sea, van a tener algunas cosas que son a resolver y otras cosas que son preguntas más puntuales respecto a conceptos. ¿Son conceptos que se dan acá o también...? Son conceptos que se dan acá, o sea, ustedes tienen que pensar que acá se va a ver el material teórico, pero lógicamente no se ve ni en toda la extensión ni en todo lo necesario. O sea, necesitan leer el texto de Bologna y sobre todo me parece muy importante que tienen la herramienta de los, ¿cómo se llama? De los PowerPoint de María Silvia, que son muy explicativos y que por ahí van como muy al corazón, entonces son muy interesantes para poder seguirlos, o sea, para poder decir, bueno, lo importante es esto, ¿sí? Acá yo voy dando cuestiones teóricas porque si no es imposible, no pueden hacerlo práctico, pero no lo voy a dar, digamos, en toda la extensión que deberían tenerlo de manera teórica, ¿sí? Como siempre digo, digamos, ustedes tienen que entender que yo tengo que ir del 4 al 10, en el mejor de los casos, ¿no? Del 4 al 10. Entonces, bueno, alguien puede contestar para 4, y alguien puede contestar para 6 o para 7 y otro para 10. ¿De qué va a depender eso? Y de todo lo que agregue. El que pone mínimo indispensable y un 4. Porque ya el 4 es los conocimientos mínimos indispensables están. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque a veces piensan, no, pero yo puse... Sí, bueno, pusiste mínimo, es un 4. Si no pusiste eso, ni es un 4. ¿Se entiende? Yo contesté, ¿no? La frase de ustedes, yo contesté. Sí, contestaste, pero pobre. Entonces, siempre tienen que pensar eso. Yo tengo que ir del 4 al 10, ¿cómo hago? Y vale la riqueza de la respuesta. ¿Cuántas preguntas en el...? En general son 4. Genial. 4 preguntas el parcial a desarrollar. 4, 3, depende. No lo hice todavía. Falta. No mucho, pero falta. Voy día a día, chicos. Justamente recién estábamos hablando de que estamos explotados. Bueno, ¿se entendió? Toda la cuestión. ¿Me falta algo? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, me queda por averiguar dónde van a rendir el recuperatorio, pero también tengo tiempo para eso. A lo mejor no nadie al recuperatorio. Porque si estudian no van al recuperatorio, ¿saben? Bueno, no me hagan venir. Es feriado. Ya está. Pórtense bien y estudien. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, vamos a arrancar con los primeros conceptos. ¿Sí? El primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de... otro. Nosotros tenemos 3 horas de clase. Ahora, ¿qué ocurre? Eso prevé que tengamos un recreo en el medio de 20 minutos. Como los 20 minutos nunca son 20 minutos, porque en el baño había cola, porque me quise comprar un sanguchito, porque me encontré con un amigo, y entonces son 40 minutos, o sea, 20 de recreo y 20 que entran, salen, con lo cual, ¡ay no, profe, que dijo? Me lo perdí porque yo estaba en la cola del baño. Entonces, hace un tiempo que yo he tomado la decisión de no hacer recreo. No hacemos recreo y nos vamos antes. Hacemos más cortito el cuento, y estamos todos felices de que nos vamos un ratito antes y permite no perder la continuidad de la clase, digamos que no se distraigan, porque otra cosa que pasa también es que, bueno, lógicamente son 20 minutos que se van y piensan en Narnia. Después hay que volver a conectarse con lo que estábamos diciendo. Bueno,
Para mí ese recreo es una hora perdida prácticamente, ¿sí? Pero perdida para todos, para ustedes y para mí, digamos, que nos quedamos acá me vale. Entonces la verdad que me parece mejor, si todos estamos de acuerdo, es que nos vamos un ratito antes y eso nos sirve para ir a charlar con un amigo ya tranquilos, que no tienen que volver acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Seguimos entonces. El primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de población. ¿Sí? La población es siempre una totalidad. ¿Sí? Es el conjunto de todos los individuos que tienen una característica que me interesa estudiar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo... Sí. Profe, el primer paciente que es a desarrollo, ¿no? Sí. 4 ejercicios o también va 4 ejercicios. Teoría. 4 ejercicios que van a tener parte de, por ahí de resolver, alguna pregunta teórica, puede tener varias partes. Ok. El ejercicio 1, A, B, C, D. Ok. Bueno. Ya hay que estar preparada, mentalizada. ¿Qué estaba diciendo yo? La población, ¿no es Todos cierto? los individuos con características a estudiar. Muy bien, que tienen una característica que nos interesa estudiar. Tienen la misma característica, ¿no es cierto? Entonces, supónganse que yo quiero estudiar el nivel de lectoescritura y digo, bueno, mi población son los niños de 6 años. Si yo digo los niños de 6 años, son todos los niños de 6 años del mundo, ¿sí? Y de todas las épocas. ¿Sí? Esa sería la población según la estadística. Todos los niños de 6 años es todos los niños del mundo, ¿sí? O sea, acá, Zambia, Japón, todos los niños del mundo que tienen 6 años y los que han tenido 6 años en otras épocas, lo cual es imposible, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si bien la población es el conjunto de todos los individuos, es un conjunto determinado por tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces, para reformular mi población, ¿sí? Sería el conjunto, serían todos los niños de 6 años de la provincia de Buenos Aires, supónganse, de octubre del 2025. O sea, estoy pensando en todos los niños que hasta octubre tienen 6 años. ¿Se entiende? Entonces, ahí está delimitada la población en tiempo y espacio. Entonces, si bien es una totalidad la población, no es cualquier totalidad. Es una totalidad que está determinada, ¿sí? Por ese tiempo y ese espacio. ¿Se entendió? Bien. Hace poquito ustedes pasaron por una situación en una de las pocas en las que se toman los estados poblacionales. ¿Y cuándo fue? El censo. ¿Sí? En ocasión del censo, justamente lo que se hace es tomar el estado poblacional de algunas características. ¿A algunos de ustedes les pasó que la encuestadora, en vez de traer una hojita, vino con un librito? ¿No? Porque se hacía digital. Todos fueron muy afortunados. ¿En el 2010? ¿Eh? ¿En el 2010? ¿El del 2010 estaban vivos? Venían con una Venían con escritura a mano. Sí, con una hojita. Sí. Bueno, van a ver que si hablan por ahí o averiguan, alguien les va a decir, no, la mía vino con un librito, no vino con una hojita. Y se quedó como 3 horas. ¿Por qué? Porque me preguntó, por ejemplo, de qué material están hechos los caños de la casa donde habitas. No puedo decir por qué a mí me preguntaron de los caños de mi casa. Bueno, por un lado porque tienen suerte. Por el otro lado, ¿por qué? Porque si bien es la ocasión del censo, no se le pregunta a todos
todo lo que se quiere relevar. ¿Por qué? Porque implica mucho tiempo, ¿sí? O sea, todavía estábamos en el censo. Imagínense que ustedes por ahí esas preguntas las contestarían rápido, pero es la abuelita la que contesta y que empieza: esta casa la hicimos con mi marido y los cambios los compramos, y la contadora pasa el tiempo, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, efectivamente, cuando se hace un censo, no se le pregunta a todos todo. Algunas variables, ¿sí?, como por ejemplo la edad, la cantidad de miembros de la familia, se le preguntan a toda la población. Otras, solamente un grupo. Ese grupo se llama muestra. La muestra es un subgrupo de la población. ¿Sí? Esa es la definición de muestra. Entonces, por ejemplo, supónganse que mi población fuera todos los alumnos de psicología del segundo cuatrimestre del 2025. Bien, cada mitad, tiempo de psicología de la UBA. Vamos a achicar. Todos los alumnos de psicología de la UBA del segundo cuatrimestre del 2025. Bien, y decido que voy a tomar una muestra de esa población. ¿Sí? Dijimos, es un subgrupo de la población. ¿Ustedes podrían ser mi muestra? Sí, y los tengo cautivos, porque si no me contestan, no aprueban. ¿Se entiende? Están cautivos. ¿Está? Muy buenos, es muy importante que no se escapen. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que a mí me interesa estudiar, ¿sí?, son los métodos de estudios que se desarrollan a lo largo de la carrera. ¿Qué les parece? Entonces esta no es como una muestra representativa. ¿Por qué? Porque acá estaría un solo método de estudio. ¿Por qué no son representativos ustedes? No saben, pero no les parece que lo sean. ¿Por qué no son representativos? Dice el compañero que ustedes no son representativos. ¿Lo echamos? El método de estudio es distinto de la persona, me parece, ¿no? No sé, yo quiero saber a lo largo del tiempo. Verdaderamente cambia. No es lo mismo un alumno de primer año que uno de sexto. Se estudia diferente. Se va cambiando. Además de que ya tiene otros conocimientos adquiridos. Exactamente, pero el oficio de alumno lo aprenden muy rápido y van cambiando los métodos de estudio. Digamos, al principio uno, esto porque se ha estudiado realmente, digamos, hacen mucho resumen y están como muy abocados a la letra. Más adelante están más libres de eso, suelen estudiar más despegado y tratar de elaborar sus propios conceptos. Bueno, un montón de cosas que van pasando a lo largo de la carrera. Bueno, y el alumno dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no hay, por acá somos todos los que cursamos esta materia y faltan los de los otros años, como decías. No es feo eso que dijiste. Porque entonces no pueden ser mi muestra. Bueno, es verdad, lo que dice el compañero es cierto. Y lo que dice la compañera también. Ustedes tienen algo que se llama sesgo. El sesgo es error. ¿Y por qué tiene el error? Porque yo los seleccioné de una manera que no es la adecuada y todos ustedes están cursando el primer año de la carrera. En ese sentido están sesgados, ¿sí? O sea, son una muestra, es verdad, pero no son representativas, ¿sí? Entonces, si bien la muestra es un subgrupo de la población, no es cualquier subgrupo. Es un subgrupo que debe ser representativo de la población. Ahora, ¿cómo logramos para que sea representativo?
lo que va a lograr eso son los métodos de muestreo, ¿sí? Ya dan un montón de métodos de muestreo y en un momento que los van a tener que estudiar, esos estudiantes lo estudian solos. Pero hay un método de muestreo, ¿sí?, que es el único que acepta la academia. ¿Qué quiere decir? Cuando uno va a hacer trabajo científico, ¿sí?, necesita que el muestreo sea aleatorio, es decir, al azar. El método de muestreo aleatorio supone el mayor grado de representatividad de la muestra. Bien, hoy en día, y si estuviéramos en el aula de computación, sacaríamos una muestra al azar con el Statistics y verían que la muestra al azar con una computadora es tic, 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 y sale la muestra al azar. O sea, es muy sencillo. Pero a ustedes les resulta muy difícil comprender qué significa exactamente esto, ¿sí? Por lo tanto, les voy a contar cómo se hacía antes de que existieran las computadoras, ¿sí? Antes es mucho para ustedes. Bueno, ¿cómo se hacía antes de que existieran las computadoras? Cuando hablamos de muestreo al azar, significa que todos los miembros de la población tengan la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Esa es la definición de muestreo aleatorio. Todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Entonces, les hago el cuento, ¿sí? ¿Cómo se hacía antaño? Supongo que mi población eran todos los estudiantes de psicología de la UBA del segundo cuatrimestre, pero no del 25, mucho más atrás en el tiempo. Bueno, lo que se hacía era tomar todos los nombres, a cada nombre se le asignaba una bolita y se ponían las bolitas en un bolillero, ¿sí? ¿Y qué se hacía? Se lo hacía girar, ¿no? Entonces salía una primer bolita, ¿cómo te llamas? Magalí. Y salía Magalí, ¿no? Alguien anotaba, primer tirada, Magalí. Magalí es el primer miembro de la muestra, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que hacer con Magalí? ¿La vuelvo a meter al bolillero o la saco? Porque ya salió. ¿La saco? La vuelvo a meter, dice ella. No me lo estarían justificando ninguno de los dos. Porque cambia la probabilidad. ¿Por qué cambia la probabilidad? Porque sí. Eran 100. Sí. Cuando fue la primera tirada, había una en 100 de posibilidades. Ajá. Y a medida que van saliendo, esa misma gente tiene... Los que están adentro del bolillero, ¿qué les pasa? Y tienen más probabilidad de salir. Muy bien, exactamente. ¿Sí? A medida que van saliendo personas, si yo no las vuelvo a meter, los que están adentro tienen más probabilidad de salir. ¿Sí? Y recuerden que el método dice que todos tengan la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. ¿Sí? Esto es como cuando ustedes van a un sorteo. Vieron que tienen el numerito y entonces sale el sándwich de jamón y queso y ustedes no lo ganaron. Sale el café con media luna y ustedes no lo ganaron. Va quedando el auto. Y uno se va poniendo cada vez más contento. ¿Por qué? Porque tiene más probabilidad de ganar el auto. Y es verdad, está bien en ponerse contento aunque no se lo ganen. O uno nunca se lo gana el auto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con Magalí? Volver a meterla al bolillero. Podríamos dar vueltas. Y segunda tirada. ¿Quién sale? Magalí, porque es pesado Magalí. Exactamente, Magalí vuelve a salir. Las leyes del azar dicen que Magalí podría salir eternamente. Pero eso sería como muy poco probable. Exactamente. ¿Sí? Sí, efectivamente volvía a salir Magalí, lo que se hacía era anular la tirada, ¿no? Se anula, segunda tirada vuelve, y vuelve otra vez Magalí, ¿no? Obviamente. ¿Se entendió? No. ¿Sí? Bueno, esto es lo que supone el... ¿Qué, mi amor? ¿Tiene que sacar o la tiene que volver a meter? La tenés que volver a meter, porque si no, todos los que están adentro tienen mayor probabilidad de salir.
Crece su probabilidad. Acordate del sorteo. De que vos tenés el numerito, van saliendo los premios que no te importan, entonces vos tenés más probabilidad de ganar. Claro. ¿Por qué? Porque esa gente se bajó. Sí. Esto es lo mismo. O como el ejemplo del dado. ¿Del dado qué dado? Claro, o sea, un dado cuando lo tirás, puede haber un montón de posibilidades que salga un montón de veces el 6. Eterno. Claro. Eterno, pero no es eso lo que ella preguntaba. Ella preguntaba por la probabilidad. ¿Por qué había que meter de nuevo a Magalí? Porque vos necesitas que la probabilidad te permanezca constante. ¿Sí? Está bien en el sentido que vos decís, cada vez que tirás el dado, tenés la misma probabilidad. O sea, tenés un 0,33, creo. No sé cuántas caras tiene el dado. 6. Bueno, sí, tenés un 0,20. Entonces, cada vez que tirás el dado, siempre tenés un 0,20, porque es un evento al azar. Exactamente lo mismo que la muestra. Pero vos necesitas, como dijo la compañera, si son 100 personas las que están en la población, siempre tener 1 en 100, 1 en 100, cada tirada, ¿entendés? Ahora, si vos lo vas sacando, no tenés 1 en 100, tenés 1 en 99, 1 en 98, 1 en 97, ¿entendés? Sí. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces necesitamos que el muestreo, para que sea representativo una muestra, debe ser al azar. Bien, por otro lado, decíamos que tanto población como muestra tienen una característica que me interesa estudiar. La característica que me interesa estudiar, en estadística la vamos a llamar de una manera particular. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, cantidad de pelos en una rana. ¿Les gusta? Soy taxónoma. ¿Saben que estaban ustedes muy fascinados con la estrellita culona y todo eso? Son biólogos taxónomos que están chochos porque en general los biólogos taxónomos eran como los tontos de la facultad de biología, digamos, y de repente son estrellas de rock. Están como muy contentos los taxónomos, que son los que hablan de la morfología de los animales, de cómo son los animales, ¿sí? Y descubren especies nuevas. Eso es lo que es un biólogo taxónomo y esos son los taxónomos que estaban abajo del mar. Bueno, yo soy bióloga taxónoma y lo que me interesa es la cantidad de pelos en una rana. ¿Vieron una rana alguna vez? No, qué feo, que nunca vieron una rana. ¿Nunca vieron una ranita en la realidad? ¿Un sapito? Sí. ¿Y cómo son? No tienen pelo. Verdes. Verdes marrones, medio amarronados. En realidad no es verde. Verde es la ranita René. Medio amarronados los sapitos. Y No tiene pelos. No podés buscar pelos. muy bien, la rana no tiene pelos, exactamente. La rana es un animal que se caracteriza, es un batracio anfibio que se caracteriza por no tener pelos. Entonces, la característica, cantidad de pelos en una rana, tiene un solo estado posible, que es 0. Entonces, la vamos a llamar constante. La constante es una característica que tiene un solo estado posible. Constante sería el 0, una sola posibilidad. Exactamente. En mi caso, la variable cantidad de pelos en una rana tiene un solo estado posible que es 0. Me encanta cómo desconocen los animales. Son todos bichos de ciudad, diría Ciro, y acá está. No tiene idea de cómo es una ranita, un sapito. De hecho, hay un dicho que dice, ¿no? Cuando la rana críe pelos, como diciendo es algo que no va a pasar nunca. ¿Sí? Nunca lo escucharon. Todos son todos gente joven. Bueno, muy bien, seguimos. Cuando una característica tiene más de un estado posible, la llamamos como variable.
¿Sí? Entonces, la variable es una característica que tiene más de un estado posible. Por ejemplo, estado civil. ¿Sí? Soltero, casado, viudo, separado. Por ejemplo, nivel de estudios alcanzados. ¿Sí? Primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Hay variables cuyos valores son observables. ¿Sí? Por ejemplo, estas que hemos nombrado. ¿Sí? Estado civil, el nivel de estudios alcanzados, cantidad de miembros de la familia, edad. Ahora, hay otras variables que no son observables. Por ejemplo, memoria. ¿Sí? ¿Ustedes ven que hay gente que tiene más memoria y otra que tiene menos? ¿No? ¿Para vos todos tienen la misma memoria? ¿Tu abuelita se acuerda de las mismas cosas igual que vos? No. Bueno, entonces tienen diferencias en su memoria. ¿Sí? O sea, no es igual para todos la memoria. ¿Sí? Es una característica que tiene diferencias de individuo a individuo. Bueno, vos podés decir, yo quiero saber cómo son esas diferencias. Pero para eso, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para lograr la medición de esa diferencia? Fíjense, si nuestra variable fuera la variable altura, sería como fácil medir las diferencias. Quiere decir, no todo el mundo tiene la misma altura. ¿Está claro para ustedes eso? Hay gente petiza y gente muy alta. ¿Qué es lo que hacemos para poder ubicar esas diferencias? Medición. Los Test. ¿Un test para saber la altura? No, yo estaba diciendo el otro. Ah, vos estabas pensando en la memoria. No, vamos a la altura. ¿Qué hacemos? Lo medimos, exactamente. Lo que agarramos es una cinta métrica y medimos a las personas. Uno dice 1,60 m, 1,50 m, 1,80 m y encontramos nuestras diferencias. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para medir una variable como memoria? Y acá la compañera acerca una idea que es muy correcta. Dice, le tomo un test. No sabe si existe el test que mide memoria, pero no importa. Se le ocurre que es una manera de medir. Efectivamente, la cinta métrica, el test, son instrumentos de medición. Entonces, algunas variables son observables, otras requieren de instrumentos de medición. Porque no son claramente observables o porque necesitamos niveles de exactitud para poder medirlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de la altura es inobservable que hay gente más alta que otra. Yo puedo decir, Magalí es más alta que, ¿cómo te llamas vos? Karina. Que Karina. Y Karina es más alta que yo. Pero eso tiene poca exactitud. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay un sistema de relación, pero es un sistema de relación pobre. Si tenemos a mano el centímetro, que nos puede decir exactamente un valor para la altura de cada una. ¿Sí? Recuerden que estamos en matemática, por lo tanto la exactitud es importante. Bien. ¿Se entendió? Entonces, para lograr establecer un instrumento de medición para una variable como puede ser memoria, ¿sí? Tenemos que fabricarlo. Algunos están fabricados, hay tests que ya están hechos. Otros hay que fabricar el instrumento de medición. Para poder fabricar ese instrumento de medición, lo primero que hay que hacer es establecer un constructo. El constructo es lo que nos va a permitir establecer los valores de esa variable.
y dependen, el constructo depende de un conjunto De datos. de premisas teóricas que van a definir ese constructo. Sí, mi cielo. Igual está en Bologna todo esto. Sí, sí. No importa. Primero, para fabricar un instrumento de medición se necesita un constructo, Ujú. pero no entendí que era el conjunto. El constructo es el conjunto de teoría que define a la memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos convenimos en que la memoria es lo mismo. ¿Sí? O la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, van a ver que hay muchas definiciones de ansiedad, que no es uno solo. Entonces, hay un constructo teórico que determina el concepto, qué es la ansiedad. A partir de eso tengo que diseñar un instrumento de medición y luego medirlo. ¿Se entiende? Es un proceso complejo. Entonces necesito un constructo teórico que me permita definir la variable, el instrumento de medición y los diferentes estados que se presentan. La memoria podríamos medirla, como dice la compañera, con un test establecido, o podríamos hacer nosotros, bueno, cantidad de palabras recordadas en un minuto. También mide memoria. ¿Se entiende? Y podríamos, de acuerdo a nuestras teorías, ponernos de acuerdo en qué significa recordar una palabra, ¿sí? Recordar 5, recordar 10, recordar 30. Profe, eso sería el constructo. Eso es el constructo que sostiene la medición. ¿Se entiende? Porque no es un observable. ¿Sí? Bueno, la gran mayoría de las, digamos, de las características de la psicología están dentro de esta categoría. Son variables no observables. ¿Sí? Piensen, ansiedad, agresividad, motivación, ¿sí? No sé, angustia, miedo. Todo esto, para poder medirlo, primero nos tenemos que poner de acuerdo con qué es. ¿Sí? Y una vez que nos pusimos de acuerdo con qué es, ¿cómo lo medimos? O sea, ¿cómo hacemos saltar la diferencia? ¿Se entiende? A veces tenemos la cinta métrica o tenemos el test. Tenemos ya un instrumento de medición fabricado y acordamos. Y otras veces no. Hay que armar el instrumento de medición. De todo esto se encargan los psicometristas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, lo que vamos a lograr una vez que pasemos el proceso de medición, que es esto, ¿no? La elaboración del constructo, la elaboración del instrumento de medición, vamos a lograr de nuestra variable las categorías o valores. Las categorías o valores de la variable. Valores, me quedó. Es insoportable ese teléfono. Voy a atendierte cuando empiezo a atender hay 180 mensajes. No sé qué dice toda esa gente que está hablando. Bueno, muy bien. Categorías o valores de la variable. ¿Y cuáles van a ser las categorías? ¿Sí? Por ejemplo, color de cabello. Esa es mi variable. Variable color de cabello. Qué fácil. Morocho. O sea, ponemos negro, castaño, rubio, pelirrojo. Más o menos, ahí está todo el mundo, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Listo? Bueno. Me contrata el señor L'Oreal. ¿Lo conocen el señor L'Oreal? ¿No? Bueno, es un señor muy famoso. Y me dice, anda a la puerta de la Facultad de Psicología y encuesta la variable color de cabello.
Yo digo, easy money, ¿no? Viene Magalí me dice, yo soy castaña, viene la compañera y me dice, no, yo tengo el pelo negro, viene la compañera y me dice, yo soy pelirrojo, y así voy anotando, muy tranquila, hasta que de repente cae una alumna, ¿sí? Que tiene la mitad del pelo castaño y la otra mitad rubio. Y me dice, yo me hice las puntas californianas. Oh, porque es mitad castaña y mitad rubia. Entonces, ¿qué hago? A mí se me ocurrió algo, no sé. ¿Cómo la pongo? ¿Qué les parece? Su ruta le hago. ¿Están de acuerdo? No. Ah. ¿Por qué? Bueno, se me ocurrió otra cosa. Como es medio castaña y medio rubia, va en castaño y en rubio. ¿Qué les parece? Bueno, a ustedes no les gusta nada. ¿No? ¿Tampoco? Yo la pondría en un grupo ¿Vos qué es? particular. ¿Qué ponés? La pondría en un grupo particular. Un grupo particular. Él se armó otra cosa. ¿Se Bueno. puede poner pelo teñido? No, porque hay teñido. La rubia puede ser rubia teñida, pero es rubia. ¿No? Yo pongo el color que observo. Lo que pasa es que esta me mató. Que me cae un color y cae el otro. Mirá lo que se puede hacer en el pelo. Bueno, fíjense. Efectivamente, ninguna de las dos salidas son correctas. ¿Por qué? Porque las categorías o valores de la variable tienen que ser exhaustivos y exclusivos. ¿Sí? Las categorías o valores de la variable tienen que ser exhaustivos o exclusivos. Y exclusivos, pero no o y exclusivos. ¿Qué quiere decir? Ningún miembro quiere ser exclusivos. Esto es, ningún miembro de la población puede pertenecer a más de una categoría. ¿Se acuerdan que era lo que yo quería hacer? Ponerla doble, ¿no? Ponerla en castaña y ponerla en rubia. Ustedes me dijeron que no. Algo no les gustó de eso, no sabían bien qué, pero no les gustó. Fundamentalmente porque no vale doble. Yo la duplico, ¿sí? En la muestra. Se la pongo en dos lugares. La duplico y es una sola persona. ¿Sí? Bien. Y por el otro lado deben ser exhaustivos. Esto es, ningún miembro de la población puede quedar por fuera de las categorías. Que esta era mi primera opción, echarla. ¿Sí? Fuera. Tampoco les gustó. Porque son inclusivos ustedes. No, pobrecita. Bueno, muy bien, efectivamente, digamos, estas son las únicas dos leyes que tienen que respetar las categorías de una variable. Entonces, cuando nosotros hacemos todo el proceso de medición, ¿sí? Recuerden que era justamente elaborar el constructo, elaborar el instrumento de medición y efectuar la medición, todo ese proceso vamos a terminar en las categorías de la variable. Y esas categorías deben ser exhaustivas y exclusivas. Cuando este proceso ocurre en la realidad, digamos, cuando estamos efectivamente tratando de hacer la medición, que sea la primera etapa de una investigación, van a ver que esto es un proceso. ¿Por qué? Porque se va al campo, aparece la que tiene la mitad del pelo castaño y la mitad del pelo rubio, se vuelve a la reunión de investigación, che, aparece esto, ¿qué hacemos? ¿Y qué dijo el compañero? Yo abriría otra cosa que, bueno, una salida podría ser, por ejemplo, poner otros, que es lo que quería el compañero. O sea, una categoría así, negro, castaño, rubio, pelirrojo, otros. ¿Qué va a decir el señor L'Oreal? ¿Está contento con ese otros? Piensen, así existen.
No, porque no estarían determinando como ese grupo. ¿Qué? Estás metiendo gente que puede tener el pelo rosa y negro. Muy bien, exactamente. El señor L'Oreal en ese otros pierde un montón de información. Porque ahí están los del violeta, los del magenta, los del amarillo, los del verde. ¿Se entiende? Los de la mitad del color de la mitad del otro. Entonces, el proceso de categorización muchas veces está en función de los requerimientos que tenga la investigación. Es toda una decisión cómo se categoriza. No es inocente, eso les quiero decir. No es inocente. ¿Sí? Y por ejemplo, categorías como otros, o lo que se llaman intervalos abiertos, que ya lo vamos a ver, lo que hacen es perder mucha información. A veces no nos importa, porque es pequeña esa información, no es significativa, no nos interesa la gente que se pinta el pelo de colores diferentes, es indiferente, ¿sí? O sí nos interesa, trabajamos para el señor L'Oreal, tenemos que saber, porque el señor L'Oreal quiere saber qué es fabricar. ¿Se entiende? Todo este proceso indica un montón de tomas de decisiones que después determinan los resultados. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, muy bien. Tenemos entonces ya lo que es una variable y lo que son sus categorías. Bien, las variables se pueden clasificar. Tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Dentro de las variables cuantitativas vamos a tener discretas y continuas. Las variables cualitativas son aquellas cuyos valores son palabras o atributos. Cualitativas puse, ¿no? Cualitativas no, de cualitativas. Díganme, escribió mal, profesora. Palabras o atributos. Ahí está. ¿Qué puse? Dejen de pensar que estoy dando clase de psicoanálisis, ven, comí un sanguchito de miga, fíjense para acá. Se me traba la cabeza. Y poco estas cosas. Bueno, entonces las cualitativas son aquellas cuyas categorías son palabras o atributos. ¿Sí? Por ejemplo, sexo biológico, femenino masculino, nivel de escolaridad, como dijimos antes, nivel de ansiedad, alto, medio, bajo, ¿sí? ¿Qué otra variable? Estado civil. Estado civil, perfecto. Hermoso. Va colaborando ahí con la profe que se le quemó el cerebro. Muy bien, ¿se entiende? O sea, son palabras y atributos, ¿sí? Dentro de acá, vieron que yo les dije, por ejemplo, nivel de ansiedad, alto, medio, bajo. Ese tipo de variables están medidas con lo que se llaman escalas Likert. Las escalas Likert son estas escalas, alto, medio, bajo, bueno, muy bueno, bueno, malo, ¿sí? O sea, implican cierta cantidad. Se llaman escalas Likert. Bien. Luego tenemos variables cuantitativas, ¿sí? Son aquellas cuyos valores son números, ¿sí? Altura, peso, Edad. cantidad de miembros de la familia,
cantidad de palabras recordadas en un minuto. Son todas variables cuantitativas, ¿sí? O sea que justamente tienen asociado un número a sus categorías o valores, ¿sí? Dentro de estas tenemos de dos tipos, ¿sí? Discretas y continuas, ¿sí? Cuantitativa discreta, por ejemplo, cantidad de vacas en un campo. Magalí tiene un campo, ¿sabían? Sí, tiene un campo y en su campo tiene 4 vacas. No es un campo muy, pero tiene sus 4 vaquitas ahí. Y Karina, no, sí, Karina. Y Karina también tiene un campo. Son gente de dinero. Y en su campo, Karina tiene 6 vacas y media. Sí, en serio. 2 patitas, ¿no? Está viva. 2 patitas. ¿Qué les parece? Media vaca. Yo qué sé. ¿Te puede? No, muy bien. La variable cantidad de vacas en un campo es una variable discreta. Quiere decir que toma un único valor del intervalo real. El intervalo real es todos los números reales. ¿Sí? No observa estados intermedios. ¿Sí? No observa estados intermedios. 1 vaca, 2 vacas. ¿Sí? Cantidad de miembros de la familia. No existe media familiar. Puede decir, no, pero hay medio hermano, ¿no? Pero el medio hermano del que hablamos sería medio hermano literal, se ha cortado a la mitad. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, en el caso de poner harina, ¿Qué? compras 4,5 kilos. ¿De qué? De harina. De harina. Sí. Pero eso es peso. Ok. Son tipo reales. Ese es peso. Ok. El peso, por supuesto. Ahora vamos a ver. Bien. ¿Se entendió? Bien. Cuantitativas continuas. Son aquellas cuyas categorías o valores pueden tomar cualquier valor del intervalo real. Antes es un único valor. Acá es cualquier valor del intervalo real. ¿Sí? Recuerden que los números reales son todos los números. ¿Sí? ¿Los reales eran también hasta los menos? ¿Los reales eran hasta los menos o no? Si entran los negativos dentro de los números reales, sí. Ok. Lo que no se entran son los números imaginarios. Gracias. Ahí no hay. Bueno, fíjense, a ver si me entienden. Se me ocurrió medir a los alumnos de psicología. Porque yo tengo la teoría que el alumno de psicología, cuanto más permanece en la carrera, se va achicando. Cada vez está más difícil. Mirá. Sí, me trato de cortar. Bueno, entonces. Magalí, que es como un soldado, me acompaña en todas, me dice, sí, dale, Marinés, vamos a medir a los alumnos de psicología. Y conseguimos una regla de maestro. ¿Vieron a ver las reglas con las que los maestros enseñan las figuras geométricas a los niños pequeños? Bueno, no son muy exactos. ¿Sí? Es una regla que más o menos funciona, pero no es muy exacta. Bueno, me trajo eso Magalí, ¿qué vamos a hacer? Le pedimos a Karina que se pare, la medimos, dice 1,60 m. Bueno, bien. Como yo no puse buena cara, Magalí dice, no, tengo que conseguir algo más exacto, no puede ser. Y afana por ahí una cinta métrica. Buenísimo, mucho más exacto, le digo yo, bárbaro, medimos a Karina y mide 1,62 m. Bueno, ya. Magalí se entusiasma con la exactitud y dice, voy a conseguir un calibre.
a ver si logramos mayores amplitud. Volvemos a medir a Karina, que ya está hinchada, no veo que la midan, y mide 1,627 m. ¿Sí? Fíjense, Karina, en la recta numérica, se fue moviendo. Estaba en 1,60 m, se corrió un poquito. Compraron el calibre, se corrió otro poquito. ¿La ven? Se mueve. Esto es lo que ocurre con las variables continuas. Los sujetos se desplazan como una marea sobre esas variables, ¿sí? Y su valor depende del nivel de exactitud del experimento de medición. ¿Se entiende? Y yo podría seguir, sí, claro que sí. Podríamos seguir agregándole decimales a la medición de la altura de Karina. Sería interesante, y capaz que no, porque estamos midiendo altura, ¿no? Entonces tomamos una decisión, que es volverla discreta a la variable. Y decimos, bueno, nos quedamos en centésimas, o sea, nos quedamos en 1,62 m. Más de eso no tiene sentido, no importa. ¿Se entiende? Porque estamos viendo que la altura. ¿Sí? Pero por ahí, si estamos queriendo ver el tamaño de los tentáculos de la batatita que encontraron en el fondo del mar, y necesitamos milímetros, 10 milímetros, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque es un animalito muy pequeño, que tiene unas patitas muy chiquitas. De acuerdo a lo que yo estoy midiendo, va a ser como discretice. Pero lo tengo que volver discreta, porque si no, la variable es esto, siempre una marea. Siempre Karina se puede ir corriendo un poquito más. ¿Sí? Por eso se llaman variables continuas. ¿Sí? No quiero escuchar que un alumno mío se sienta a día de final y le dicen que es una variable continua, la que tiene coma. No tiene nada que ver con eso. ¿Se entiende? Que no tiene nada que ver con que tenga coma. Ok. Bien. Si lo logro, pero los traumatizo. De entrada están traumatizados. Bueno, ¿se entendió? Muy bien. Esto es lo que se llama la clasificación de las variables. ¿Es la única manera de clasificar las variables? No, hay otras. Que son los niveles de medición. Bien, los niveles de medición los inventó un señor que se llamaba Stevens, que era psicólogo, y armó esta manera de clasificar las variables. Fue tan bueno que fue aceptado por toda la comunidad científica. Y hoy, no importa dónde estudien estadísticas, tendrán que estudiar los niveles de Stevens. ¿Sí? ¿Qué? ¿Preguntaron algo más? Algo importante, como nosotros no hacemos el recreo, porque nos vamos antes, tráiganse mate, café, galletitas, sanguchitos. A mí no me molesta, ¿sí? Hagan lo que quieran con eso, siempre falta un mate con vida, ¿no? Bueno, vamos entonces a... Es medio raro, pero ¿en qué año más o menos fue que... Stevens, ni idea. Hermosa pregunta. Creo que no creo que lo diga Bologna tampoco. Yo creo que ese dato lo da Botella. Está en otro caso. ¿En qué año había hecho Stevens los niveles de medición? Pero claro, él es Magalí, te lo va a googlear. Sí, ahí debe estar. Bueno, muy bien. El primer nivel de medición es el nominal. El nivel nominal es para variables cualitativas. Se caracteriza porque entre sus valores
o categorías, se puede establecer la relación de igual que y distinto que. Por ejemplo, estado civil, ¿sí? El que se encuentra en la categoría casado es un desgraciado, no. El que se encuentra en la categoría casado es distinto a nivel de alegría del que se encuentra en la categoría soltero, ¿sí? Y es igual a otro que está en la categoría casado, ¿sí? Igual que, distinto que. Esa es la única relación que voy a poder establecer en este tipo de variables. Las variables que entran dentro del nivel nominal son las que aportan más baja información. O sea, son variables que vamos a poder decir poco. Igual van a ver que vamos a poder decir un montón, ¿sí? Pero para la estadística es poco, ¿ok? Bien. El siguiente nivel es el ordinal. También para variables cualitativas. ¿Sí? Pero estas, entre sus valores hay orden o jerarquía. ¿Sí? Es decir, mayor que y menor que. Si digo, por ejemplo, nivel de agresividad, el que está en alto tiene mayor nivel de ansiedad que el que está en nivel bajo, ¿sí? A la vez, incluye, ¿sí?, el otro nivel. ¿Qué quiere decir? Igual que y distinto que. ¿Por qué? Porque el que está en nivel alto de agresividad es distinto al que está en nivel bajo. ¿Se entiende? Los niveles de medición se van incluyendo, ¿sí? Entonces, el nivel ordinal incluye las mismas características que tiene el nominal, ¿sí? Bien. Siguiente, intervalar. Acá es para variables cuantitativas. ¿Sí? Discretas o continuas. El nivel intervalar tiene la característica de que ahora sus valores son números. Son variables cuyos valores son números. ¿Sí? Y otra característica muy importante es que el 0 no indica ausencia del atributo. ¿Sí? Por ejemplo, temperatura, esto es como el clásico, ¿sí? Temperatura, ¿sí? 0 grados no es no hay temperatura, ese es frío, ¿sí? Pero no es ausencia de temperatura. Fíjense, 0 inteligencia. 0. ¿Qué les parece? A mí Una ameba. pasa que nunca va a ser como ¿Eh? que hasta una ameba. Hasta la ameba tiene, algo hace. Tiene los oldópodos, como dice la, no sé, esa es la Carlos Freud. Sí, tienes razón, come.
¿sí? Porque si conceptualizamos la inteligencia como la capacidad en general del ser humano, ¿no? Pero la capacidad que tenga el ser humano de adaptarse a una situación nueva, que coma puede ser una conducta inteligente. Cero inteligencia, difícil de encontrar. Cero ansiedad. El Mahatma Gandhi. La paz. ¿Qué les parece? Cero. Cero agresividad. No empujo ni para subir el colectivo. No. Todo paz y amor. Lo acaba de demostrar la cancha de Independiente. ¿Qué les parece? Cero. Bueno, este es un problema grave para nosotros los psicólogos. ¿Por qué? Porque casi todas nuestras variables solo llegan a este nivel de medición, que es el nivel intervalar. O sea, donde el cero no se puede ubicar, no existe. ¿Sí? Y ustedes pueden decir, bueno, Marinés, tampoco es tan importante. Y es muy importante. ¿Por qué? Fíjense, nosotros podemos medir con números la inteligencia. ¿Saben algo que se llama CI? Coeficiente intelectual, ¿sí? Algunos de ustedes a lo mejor hasta saben su propio coeficiente intelectual, porque les han tomado un test de inteligencia en alguna ocasión y les dijeron, tu CI es tanto, ¿no? ¿Nadie sabe su CI? Él lo sabe. ¿Es más de 100? Lo sabía. Mejor dicho, no le dijimos que tiene problema de memoria. 95. 95, muy bien, está. Que le tomaron los 16. A los 16 era más tonto que ahora. Bueno, muy bien. Efectivamente está dentro del rango de lo normal. Entonces, fíjense, si bien el coeficiente intelectual se evalúa con un número, nosotros podemos interpretar que qué implica ese cero. Porque en realidad no es ausencia de inteligencia. Si alguien pudiera obtener el cero en un coeficiente intelectual, que no es posible, no se puede obtener el cero, ¿sí? ¿Sería realmente cero inteligencia? No sería ausencia de inteligencia. Por lo tanto, cuando alguien dice 95, como el compañero, ¿eso implica que está medida realmente toda su inteligencia? Porque hay un quantum que no se puede medir. ¿Es 95? ¿Es 100? ¿Es 85? ¿Se entiende? No es precisa la medición. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes el día de mañana van a tener que firmar certificados de discapacidad. Y le van a tener que decir a alguien, usted es discapacitado. ¿Basado en qué? En un test que ustedes ahora saben que no mide con exactitud. ¿Sí? Y esto puede significar o condenar a alguien a la estigmatización de que es un discapacitado, o por el contrario, negarle a alguien la ayuda que necesita por su discapacidad. Es un asunto serio. Entonces, no es lo mismo saber esto que no saberlo. Y nos va a permitir que no tomar un test, tomar varios, verificar resultados a través de diferentes instrumentos de medición que me permitan la mayor exactitud posible y para que esa persona tenga un tratamiento lo más justo posible, a sabiendas de que esto ocurra, de que hay un quantum que no podemos medir. ¿Se entiende? Y esto nos pasa con todas las características de la psicología. ¿Cómo solucionan los estadísticos que quieren exactitud a toda prueba? Bueno, muchas veces solucionan esto con el cantidad de respuestas correctas. ¿Sí? Estoy midiendo inteligencia, pero no la anuncio como inteligencia la variable, sino como la operacionalizo como cantidad de respuestas correctas. Ahí sí tengo cero. Cantidad de respuesta, no contestó ninguna bien, es cero. ¿Se entiende? Ahí es cero. Esto es una triquiñuela muy común para lograr que la variable sea del siguiente nivel que vamos a ver. ¿Ok? El siguiente nivel es el nivel de razón. Perdón.
Algo que se puede hacer con el intervalar, que es recontra interesante, es medir el tamaño de las diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, si el compañero tiene 50 de coeficiente intelectual y Magalí tiene 100, hay 50 puntos en el medio. Tiene un tamaño. En cambio, si yo mido la inteligencia con palabras y digo que el compañero es medianamente inteligente y Magalí es muy inteligente, ustedes pueden decir, pero ¿y sí, Magalí es más inteligente que el compañero? ¿Pero cuánto? No sé, más. ¿Más cuánto? ¿Se entiende? En cambio, el número nos permite establecer, darle un tamaño a esas diferencias y por lo tanto comparar. ¿Sí? Bien. Eso se puede hacer en el nivel intervalo. El siguiente nivel es el de razón. En el nivel de razón, las variables también son cuantitativas, tanto discretas como continuas. ¿Sí? El nivel de razón es isomórfico con la aritmética. Iso, misma forma. Isomórfico. ¿Sí? O sea, se puede hacer cualquier cuenta con los valores de estas variables. ¿Sí? Que con las intervalares no, porque el cero es muy importante para la matemática. No sé si se acuerdan, pero sí. Entonces van a ver que hay muchas cosas que no podemos sacar con variables intervalares y sí con las de razón. ¿Sí? Cosas que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, las de razón son isomórficas con la aritmética. ¿Sí? Puedo establecer lo que se llama diferencia de razones en este tipo de variables. Las diferencias de razones son la mitad que y el doble que. ¿Sí? Por ejemplo, si Magalí tiene 4 vacas en su campo y Karina tiene 8 vacas en su campo, Karina tiene el doble de vacas que Magalí. Exactamente. Tiene 8, la otra 4. ¿Se entiende? Y Magalí tiene la mitad de vacas, exactamente, que Karina. Y están peleándose. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Es la mitad. Es el doble. En cambio, yo no puedo decir que Magalí, que tiene 100 de inteligencia, sea exactamente el doble de inteligente que él que tiene 50. Que no es verdad, no existe 50 de inteligencia. ¿Se entiende? No es exacto. ¿Por qué? Porque hay un quantum de inteligencia que no puedo medir. ¿Se acuerdan? El que está ahí por debajo del cero. Pero entonces, ¿cómo se puede medir esa diferencia? ¿No? Como esos 50 puntos de diferencia. ¿Cómo se pueden medir si no hay un cero? Porque si el 50 es 50. ¿Sí? Dentro de la escala estás ahí. Claro. Estás trabajando con esa escala. ¿Sí? Ah, porque depende de esa escala. Exactamente. O como decías vos, capaz que con el número de respuestas correctas puede ser. Ahí la cambiaste. La volviste, la operacionalizaste como si fuera de razón. Y ahí sí resolviste el problema. Más o menos. ¿No? Todas esas cosas en una investigación se consignan, no es que se miente, ¿no? Sino que uno dice, bueno, conceptualizamos a la inteligencia como esto y esto, entonces por lo tanto vamos a trabajar con un cuestionario que va a tener estas preguntas y consideramos que cada pregunta vale tanto por esto, todo lo tengo que justificar, ¿no? Se supone que alguien que sabe mucho tiene que evaluar si esa medición es correcta o no. ¿Sí? Estas son las cosas que se leen en los congresos, digamos, ¿no? Y eso es todo lo que trabaja CONICET. ¿Qué hacen? Digamos, una investigación en CONICET es esto: el investigador somete todo el tiempo sus investigaciones a los comités de ética. ¿Sí? ¿Se entiende?
Bueno, muy bien. Estos son los 4 niveles de medición. Bueno. Muy bien. Último temita. Ya nos vamos, sé que están cansados. Hasta acá vimos cómo recolectar la información. La segunda parte de la primera unidad nos va a llevar a cómo informar, ¿sí? Cómo informamos lo que hemos recolectado, ¿sí? Y vamos a tener fundamentalmente 2 maneras de informar, ¿sí? Una es la distribución de frecuencias y otra es los gráficos. ¿Qué pasa? Nada, se me está llenando la mesa de algo blanco, pero no sé dónde es. ¿Hay algo blanco? Ya me empecé como 3 veces la mesa del celular y... Pero bueno, ¿alguna cómo era? Distribución de frecuencias. ¿Sí? La distribución de frecuencias es una manera de informar y la otra son los gráficos. ¿Sí? ¿Qué es una distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias es un cruce de coordenadas. En el cuadrante superior izquierdo vamos a colocar el nombre de la variable. La variable siempre se nomencla con las últimas letras del alfabeto. X, Y o Z. ¿Sí? Por ejemplo, digo cantidad de hijos, ¿sí? X. Me llamo X. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, en el cuadrante inferior izquierdo van a ir los valores de la variable. Vamos a suponer que tenemos la variable sexo biológico. En el cuadrante superior izquierdo van a ir las frecuencias. La primera frecuencia que vamos a encontrar es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces. ¿Qué es un niño? ¿O es un perrito? ¿O un gatito? ¿Quién llora? Es Winnicott. Bueno, ¿qué dijimos? Las frecuencias. La cantidad de veces. Es la cantidad de veces que se repite un valor en la muestra. ¿Sí? Cantidad de veces Que se repite un valor en la muestra. Esa es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer como que ustedes son mi muestra. ¿Sí? Entonces tenemos femenino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hay 21 femeninos. ¿Sí? Y 2 masculinos. Y 2 hombres. Igual esto es observación pura, ¿eh? No me vengan con que yo en realidad no sé, porque esto es sexo biológico. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Cantidad de veces que se repite un valor en la muestra. La suma de las frecuencias absolutas da el n, o sea, el total de la muestra. Luego tenemos las frecuencias relativas. Se llaman relativas porque son las frecuencias relativas al total. Es decir, ¿qué parte del total de la muestra, ¿sí?, tiene cada valor de la variable? Esto se obtiene así.
frecuencia absoluta sobre n. Puse una fórmula. Vamos a hacer cuentitas. O sea que sería como 21 sobre 23. Exacto, nos va a dar un montón, nos va a dar feo, pero no importa. ¿Sí? Entonces tenemos 21 sobre 23. ¿Cuánto da? Alguien saque su calculadora, su 0,91. teléfono. ¿Eh? 0,91. 0,91, muy bien. Muy bien. Tenemos la primera frecuencia relativa. Y la segunda va a ser 2 sobre 23, que da 0,09, ¿no? Sí, 0,86 se redondea, ¿no? ¿Sí? Sí, la redondeamos. 0,09. Sí. Muy bien, la suma de las frecuencias relativas dan 1 o aproximadamente 1. ¿Sí? Bien. Si yo les digo que les voy a aumentar el sueldo un 0,5, ¿cómo se ponen? Bueno, más o menos. Sí, bien, no. ¿Eh? La compañía de atrás se pone contenta. ¿Ustedes cómo se pone el resto? Y depende cuando sea el 100%. Bueno, no, yo te dije por ciento, te dije Claro, 0,5. un poco, es como las... ¿Poco o es mucho? Es 0,5 les voy a aumentar. Muy poco. Por ciento. Muy dijiste. poco. No dije por ciento, es Ah. 0,5. Claro. Ah. Pero si es 0,5 puede ser la mitad. Ah. Y si les digo el 50%, ¿cómo se ponen? Contentos. Bueno, porque son burros. Porque les dije lo mismo. O sea, es lo mismo aumentarles el 0,5 que el 50%. Bueno, y no es exactamente porque son burros, sino porque están muy habituados a escuchar la información en porcentajes. ¿Sí? Por eso es que se sacan las frecuencias porcentuales. Las frecuencias porcentuales tienen la misma información que la frecuencia relativa, pero en un lenguaje más amigable, o sea, en un lenguaje que estamos más acostumbrados a escuchar. La frecuencia porcentual va a ser frecuencia relativa por 100. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el 91% y el 9%. La suma de las frecuencias porcentuales dan 100 o aproximadamente 100. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a ver las últimas frecuencias. Vamos a ver las frecuencias acumuladas, las FA. Las frecuencias acumuladas se pueden utilizar a partir de variables de nivel ordinal. ¿Sí? No se pueden sacar en las variables nominales. ¿Sí? Vamos a suponer cantidad de palabras recordadas en un minuto. ¿Sí? Hasta 5 palabras que tienen gente muy memoriosa. La que encontramos en nuestra muestra. Ahí tenemos. Y tenemos las correspondientes frecuencias. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? ¿Sí? Hay una persona que no recordó ninguna palabra en un minuto. ¿Sí? Hay una persona que recordó una palabra en un minuto.
Hay dos personas que recordaron dos palabras, ¿sí? En un minuto. Hay 4 personas que recordaron 3 palabras, hay 3 que recordaron 4 y hay 2 que recordaron 5. ¿Sí? Esta es la manera de leer la información de la distribución de frecuencias. Vamos a sacar ahora las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada es la frecuencia correspondiente a un valor de la variable más cualquier otro anterior. Entonces, 0 es el menor valor de la variable. Sí, muy bien, no tenemos un valor inferior a 0. Muy bien, entonces la frecuencia acumulada hasta 0 es 1. ¿Sí? Seguimos. 1 tiene frecuencia 1. ¿Hay valores inferiores a 1? 0, muy bien. Por lo tanto, 1 más 1, 2. Hay 2 personas acumuladas hasta 1. ¿Se entiende? Bien. 2 palabras recordadas. ¿Tengo valores inferiores a 2? ¿Cómo que no? 1 y 0. Son valores inferiores. Pero se me empiezan a familiarizar con el orden numérico. Bien. 2. Tengo valores inferiores. 0 y 1. ¿Sí? Entonces, 2 más 1 más 1, 4. ¿Sí? 3 palabras recordadas. ¿Hay valores inferiores a 3? Sí. Entonces, tengo 4 más los anteriores, 8. ¿Sí? 4. ¿Sí? Tengo 3 palabras recordadas. Tengo 3 personas que recordaron 4 palabras. Más los anteriores, tengo 11. ¿Sí? Y 5 palabras recordadas, tengo 2 personas. Más los anteriores, tengo 13. Siempre la última frecuencia acumulada es igual al N. ¿Sí? Al total de la muestra. Si te da mal, te da mal. ¿Cómo? O sea, si te da mal es porque hiciste algo mal en la cantidad de las... No te entiendo. O sea, si eso, esa cuenta... Si no llegas al 13, Claro, está... está mal hecho la acumulación de la frecuencia. Sí, muy bien. Muy bien, ¿se entendió? Bueno, bárbaro. ¿Para qué sirven las frecuencias acumuladas? Las frecuencias acumuladas sirven fundamentalmente para realizar algún tipo de gráficos y para sacar medidas de posición, que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Estamos viendo un poco comprimido primera unidad, que nosotros teníamos 2 clases, tuvimos unita nada más, así que estamos haciendo un efecto de reducción. ¿Sí? Bien. Decíamos, la otra manera de informar son los gráficos. ¿Sí? Vamos a ver los gráficos adecuados para cada tipo de variable. Perdón, eso quería preguntar. Respecto a la distribución de frecuencias, ¿hay algún nivel de medición que no? No, todas hacen distribución de frecuencias, porque la distribución de frecuencias es una manera de informar. Y aparte es una manera de elaborar ya información. ¿Sí? Bien. Los gráficos tienen por función dar la misma información que la distribución de frecuencias, pero con un golpe de vista. ¿Sí? Es necesario que los gráficos no sean equívocos, es decir, no lleven a error, y deben estar realizados a escala. ¿Sí? Va a haber un gráfico adecuado para cada tipo de variable. ¿Hay más gráficos? Claro que sí, hay más gráficos. Y en especial hay uno. Ese se llama tallo y hoja. Que a Marinés no le gusta. No gusta. Entonces, van a ver que en el campus
Giselle hizo un videíto hermoso sobre el taller de yoga. Ustedes lo van a mirar y lo van a aprender a leer, ¿ok? No se preocupen, jamás voy a tomar un taller de yoga porque no me gusta. Pero el videíto de Giselle está, ¿ok? Así que lo pueden aprender de ahí. Bien, vamos entonces a los gráficos. Para variables cualitativas, nominal. El gráfico es el gráfico de torta. Este es el clásico gráfico que están muy habituados a ver en las revistas, ¿sí? El círculo con los sectores, ¿sí? Entonces, para su realización, simplemente se toma un círculo y se va a sectorizar de acuerdo al siguiente cálculo, ¿sí? Sí. ¿Vos venís acá? Sí. Estadística. Perdón. Ah, ya medio que nos quedamos por ir. Yo lo sé, yo sé que se están las 4. Sí, no, vamos. Después los chicos te Sí, contan. gracias. Muy bien, son 360 grados por la frecuencia relativa, ¿sí? Así logramos el tamaño de cada sector del círculo, ¿sí? Va a ser, el ángulo entonces va a ser 360 grados, este es el círculo, ¿sí? ¿Se acuerdan del círculo? Por la frecuencia relativa. Tendré que tener un transportador. ¿Se acuerdan del transportador? Del compás. Bien, siguiente. Cualitativa de nivel ordinal. El gráfico es el gráfico de rectángulos. ¿Sí? El gráfico del rectángulo se trazan dos ejes de coordenadas. En el eje de abscisas se ubican los valores de la variable. En el eje de ordenadas, las frecuencias relativas o porcentuales. Siempre los gráficos se hacen con relativas o porcentuales, ¿sí? Y se levantan rectángulos, todos de igual base. Cada rectángulo representa un valor de la variable, ¿sí? Entonces, y cada rectángulo va a tener la altura de la frecuencia encontrada para cada valor. ¿Sí? ¿Se entendió? Siguiente. Para variables cuantitativa tan discreta. Gráfico de bastones. ¿Sí? Se trazan dos ejes de coordenadas. En el eje de abscisas se colocan los valores de la variable. En el eje de ordenadas, las frecuencias relativas o porcentuales. Y se van a levantar bastones de la altura de la frecuencia encontrada para cada valor de la variable, ¿sí? Supónganse que la variable fuera cantidad de palabras recordadas en un minuto. Entonces tenemos 0, 1. Vamos a tener un bastón por cada valor de la variable, ¿sí? Y por último, para variable cuantitativa, continua.
el gráfico adecuado es el histograma. Para poder graficar un histograma, vamos a tener que informar la variable en algo que se llama intervalos de clase. ¿Sí? Los intervalos de clase son un grupo de valores que ocupan una línea en la distribución de frecuencias. ¿Por qué grupo de valores? Porque son variables continuas, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar, ¿se acuerdan que hablábamos de la altura, por ejemplo? Entonces tenemos en 1,60 metros, 1,61 metros, 1,62 metros, ¿se entiende? Entonces lo que vamos a encontrar es que hay sujetos que están en grupos de valores, ¿sí? Entre un valor y otro. A eso se lo llama intervalos, ¿sí? Las variables continuas se informan en intervalos. Ustedes no los van a construir, simplemente tienen que saber que existen y verlos, cuando los ven reconocer que esos son intervalos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el histograma? Se traza un eje de coordenadas. Todo esto igual lo vamos a volver a ver, porque la clase que viene nosotros con qué arrancamos, con la práctica, ¿sí? Yo estoy dando ahora todo teórico. La clase que viene arrancamos con la práctica de la unidad 1 y después seguimos con la unidad 2. ¿Se entiende? Bien, entonces en el eje de abscisas vamos a encontrar que los intervalos, ¿sí? Entonces tenemos 0,5, 2,5, 4,5, 6,5, 8,5. Y se levantan rectángulos por cada intervalo de la altura, de la frecuencia encontrada para cada intervalo, que se van a acomodar de manera contigua, son adyacentes estos rectángulos, expresando la continuidad de la variable. Como los estudios médicos, pero los estudios sin médicos en general lo expresan es una poligonal. O sea, lo que hacen es, esto tiene algo que se llama punto medio, ¿sí? Entonces, vos no te vas a encontrar con el histograma, te vas a encontrar con una línea y uno de estos puntos. Es lo mismo, o sea, el mismo gráfico, pero más sencillo, ¿sí? Sí, porque son variables continuas, en general, muchas de la naturaleza son continuas. Peso, altura, son continuas. Bueno, muy bien. ¿Hay más gráficos? Sí, hay más gráficos. Los van a ir viendo. A medida que avancemos, los principales son estos. Marinés, día de parcial. ¿Vos nos vas a pedir que hagamos un gráfico? De ninguna manera, porque lo hacen mal. O sea, ¿qué quiere decir? No traen regla, no traen transportador, no traen compás, no traen nada, la cabeza con suerte, ¿sí? Entonces, es inútil que yo les pida un gráfico porque lo van a hacer mal. Entonces, ¿qué hago? Mal, mal. ¿Cómo puede aparecer este tema en el parcial? Muy claramente, yo les pregunto, ¿cuál sería el gráfico adecuado para una variable cuantitativa continua? Ah, el histograma, que se construye de la siguiente manera. En el eje de abscisas se colocan los valores de la variable que están informadas en intervalos. En el eje de ordenadas se van a poner los valores de la frecuencia, relativos o porcentuales, y se levantarán rectángulos por cada intervalo de la altura de la frecuencia encontrada para cada intervalo. Está todo en volumen, no repito nada, pero está todo en volumen. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso va a aparecer el día del parcial. Una pregunta teórica. Ustedes tienen que saber cómo se construye y para qué, lo que expliqué hoy, para cada tipo de variable, cuál es el gráfico adecuado. Yo prefiero que no usen el celular, porque el celular como calculadora es buen celular, para mí, pero en general usan el celular.
O sea, lo ponen en modo avión y, o sea, lo pueden usar el celular, pues se pone en modo avión y después, digamos, del segundo parcial lo tienen que tener el celular porque tienen la app, el Probability, que está en el celular, que funciona en modo avión. Así que bueno, si quieren usar el celular como calculadora, lo pueden usar. El día del parcial yo me explico que está en modo avión, el resto, porque... Nada más que me falta tomar lista, ¿no? No tomé lista.